Brevemente, agradecer mucho a Dante, que hoy nos va a hacer una presentación de por qué las empresas son motores de desarrollo sostenible. Agradecer su participación antes de presentarlo y hacer una breve información de que Dante, para que pueda participar, ajustó su agenda, pero 9:50 se tiene que ir, así que, pero la verdad que él hizo mucho esfuerzo en poder participar, así que agradecemos mucho. Entonces tenemos prevista la presentación de Dante y un espacio de preguntas, y después, Dante, te liberamos, nosotros seguimos con las presentaciones, pero agradecemos mucho que hayas podido acomodar tu agenda. Dante es presidente del grupo de expertos de Naciones Unidas en Desarrollo Humano, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile y un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Es el fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Ha trabajado en 14 países de Latinoamérica en la difusión y la creación de capacidades y servicios de asesoramiento relacionados con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, incluyendo las empresas y los derechos humanos. También ha colaborado en el desarrollo de informes de sostenibilidad y estrategia de sostenibilidad corporativa. Dante, te paso la palabra, ya podés presentar y compartir tu presentación, y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. No, de nada, gracias por la invitación. Y con Deres me une una larga amistad, porque de hecho hace más o menos unos 18 años que tenemos colaboración, y de hecho hemos hecho como universidad 2 o 3 versiones de diplomado en Uruguay, digamos, acogido e invitado por Deres. Por lo tanto hay una relación histórica que nos une, y todas las veces que he ido a Uruguay ha sido por invitación de Deres, y por lo tanto puedo contar todas las veces que he ido, y todas coinciden con invitaciones de ustedes. Entonces, nos conocemos bien, aunque no necesariamente las mismas personas, porque con el que tengo una relación que todavía se mantiene de mucha amistad es con Eduardo Shaw. Entonces somos amigos de ir a comer, digamos, queso y pizza y pasta, en fin. Entonces nos invitamos mutuamente, y en realidad nos dedicamos a comer más que otra cosa. Pero bueno, ok, yo tengo preparada una presentación que traté de ajustar lo más posible para hacerla calzar en tiempo breve. Lo que quisiera proponer es que yo presente algunas cosas, algunas ideas centrales, y quizás propiciar una conversación al respecto. Me preocupan mucho los tiempos, y el punto es que yo no tengo problema en repetir, no tengo problema en buscar el espacio específico para poder darle continuidad o seguimiento a esta conversación. Y esta conversación se hace aún más pertinente a propósito de lo que sucedió este lunes, en el que Uruguay es miembro adherente, plenamente adherente de la OCDE, del capítulo de inversiones de la OCDE, lo que hace que la guía de debida diligencia desarrollada por la OCDE para una conducta empresarial responsable, que es la puerta de entrada para la gestión de impactos, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible, adquiere carácter vinculante para Uruguay. Es decir, el gobierno de Uruguay, al incorporarse a la OCDE, aunque sea en un carácter no de miembro pleno todavía, una de las características de la OCDE es que todo lo que proviene de la OCDE tiene carácter vinculante para los países signatarios, que significa el gobierno se compromete a hacer su mejor esfuerzo de implementación. Entonces no hay una discusión si es importante, si no es importante, si aplica o no aplica. Eso está, la hoja está dada vuelta. La conversación es cómo lo hago para implementar. Y Uruguay ha anunciado un documento de la Cancillería fechada esta semana, que lo recibí ayer, pero tiene fecha 1 de marzo, que se ha iniciado el proceso para constituir el punto nacional de contacto ante la OCDE por parte de Uruguay, de manera de tener un mecanismo
mecanismo para la resolución de conflictos frente a impactos negativos, ambientales, sociales, anticorrupción, etcétera, tanto para empresas extranjeras operando en Uruguay como empresas uruguayas operando en el extranjero, etcétera. Eso es buena noticia, ¿sí? Porque lo que habla es que se está construyendo una institucionalidad en torno a la conducta empresarial responsable desde el Estado, y el Estado es el que es garante del respeto de derechos y es el responsable porque tiene obligaciones de propiciar lo que se conoce un contexto habilitante. El contexto que permite que los derechos sean respetados requiere la acción del Estado, que es aquel que genera el marco regulatorio, el marco de incentivos, los garrotes o las zanahorias, y es el que debe asegurar la provisión de remedio o reparación a personas afectadas negativamente por actividades empresariales, etcétera. En resumen, lo que está sucediendo con Uruguay en función de la OCDE es muy buena noticia porque significa que están nivelando su propia cancha hacia arriba. Han decidido institucionalmente, a través de su gobierno, de que el piso mínimo de Uruguay esté más alto. ¿Sí? Esté más alto y esté a la par con otros 49 países del mundo que han asumido el mismo compromiso de carácter vinculante. Eso es buena noticia porque nos permite que esta conversación esté exactamente generada sobre los mismos parámetros y la misma lógica de conversación. Ahora les quisiera compartir me fui muy abajo. La presentación que tengo preparada. No se asusten por la cantidad de diapositivas, son de referencia más bien. Y las quisiera, digamos, ir señalando algunas cosas importantes, porque yo considero importante en esta conversación. Lo primero es hablar de los desafíos globales emergentes, obviamente COVID, pero cambio climático o desigualdad, digamos, representan riesgos para la viabilidad o la sostenibilidad de las empresas. Y esta es una primera observación de cuando se habla de sostenibilidad de las empresas. En la práctica se está hablando de viabilidad asociada a la legitimidad. Y por lo tanto no es que sea una empresa bonita, es una empresa viable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de su modelo de negocio, desde el punto de vista de su posicionamiento de mercado, y una gran necesidad que se llena, como digamos a través del ejercicio de vía de diligencia, es saber y mostrar, conocer cuáles son mis impactos, esa es la clave, que una empresa conozca cuáles son sus impactos negativos, obviamente, cuáles son esas posibles afectaciones sobre las personas o el medio ambiente que tiene o que podría tener, y mostrar compromiso para hacerse responsable de esos impactos. Y ese compromiso se expresa en políticas que se sancionan desde el máximo órgano de gobierno de la empresa. Si es una empresa familiar, será su dueño. Si es una empresa que tiene alguna forma de directorio o gobierno corporativo, es su directorio. Donde se formalizan políticas, por ejemplo, un código de ética, que es una expresión de política, en función de los impactos que la empresa tiene, y el desafío es entender esos impactos. El Foro Económico Mundial lo que ha venido señalando año a año es que las empresas están en un contexto de riesgos, con mayor probabilidad de incidir en el comportamiento empresarial, su desempeño, su desarrollo, y los riesgos han venido migrando desde riesgos financieros, que son los que tradicionalmente un comité ejecutivo o un gobierno corporativo logra entender, riesgos de carácter financiero, normalmente más bien de corto plazo y de manera reactiva, y nos hemos venido corriendo a riesgos de carácter ambientales, como por ejemplo cambio climático o societales, o tecnológicos, etcétera. ¿Qué es lo que dice el Foro Económico Mundial? Sistemáticamente en los últimos años es que estamos en el nivel más bajo para la gestión preventiva y proactiva de riesgos, porque aquellos responsables de entender cuáles son los riesgos que afectan o podrían afectar la actividad empresarial no tienen los lentes necesarios para mirar riesgos en 360 grados, ni tienen las competencias ni el expertise para entender
las dinámicas empresariales en presente y futuro a partir del conjunto de riesgos globales, que obviamente tienen un correlato nacional. Y el Foro Económico Mundial, de hecho, está trabajando en el tema específico de derechos humanos. Yo participo en ese grupo que se llama Global Future Council, y el tema número 1 del Global Future Council sobre derechos humanos son gobiernos corporativos. Los gobiernos corporativos están conformados muy mayoritariamente por hombres blancos de edad madura. Con un nivel de homogeneidad absoluto, o sea, prácticamente todos iguales, amigos de toda la vida, compañeros hasta de colegio, con hijos casados unos con otros, en fin, y lo que se produce es group thinking. Lo que se produce no es maldad, sino que al ser todos tan iguales, miran el mundo iguales. Y al mirar el mundo no logran dimensionar los riesgos emergentes, no los logran decodificar. Un estudio de Deloitte hace un mes y medio, decía que de las empresas más grandes del mundo, que ellos monitorean, 250 o algo así, solo un 3% tiene algún miembro de la junta directiva con competencias en materia de cambio climático. Por lo tanto, si tú pones un estudio sobre riesgo climático, sobre, digamos, acción climática para efectos de la empresa, ¿quién en el nivel de toma de decisión entiende lo que está sobre la mesa? Tiene los lentes necesarios y es capaz de direccionar esa información y convertirla en políticas de la empresa que luego pueda ejecutar u operacionalizar el gerente general acompañado de ese equipo directivo. La respuesta es casi nadie, 3%, y cuando hablamos de derechos humanos, la cifra es podría ser incluso menor porque ni siquiera tenemos data. Y lo que sí sabemos es que en Latinoamérica, en los distintos países donde se evalúan empresas listadas en bolsa por parte de Standard & Poor's Global, tenemos los peores gobiernos corporativos del mundo, en todas las regiones evaluadas del mundo, los gobiernos corporativos menos diversos, los gobiernos corporativos con menos incentivos para mirar en 360 grados, para anticipar el futuro y para gestionar preventivamente esos riesgos, lo que trae como consecuencia pérdidas de plata. Esto es un informe de la Bolsa de Valores de Santiago que pregunta a inversionistas institucionales con qué frecuencia pierden plata en un determinado territorio del mundo, y donde más probablemente se pierde plata por la mala anticipación, insuficiente o nula anticipación de riesgos es en nuestra región. Lo que significa que somos la región donde nuestros gobiernos corporativos y el direccionamiento de nuestras empresas tiene la mayor debilidad, donde es más probable meter las patas, donde es más probable que haya un tren que se te viene acercando rápidamente y te va a atropellar, pero no lo ves venir. ¿Sí? Porque estás mirando el mundo de esta manera y no en 360 grados, y tenemos la peor preparación en las regiones del mundo evaluadas. Tengo muchas más datas sobre esto, lo pueden ver en el web de mi centro de investigación, lo hacemos con Standard & Poor's y con otros. ¿Qué significa esto en la práctica? Encarecimiento del acceso a capital. Menor competitividad de la empresa, y por más que un país, Uruguay lo hace en general bastante bien por comparación, somos parte de un vecindario que es el vecindario más reactivo del mundo, con menor preparación frente a riesgos, donde es más probable que a una empresa la pillen desprevenida y donde se pierda plata. Y eso es catastrófico para efectos de la competitividad a largo plazo, y donde atraemos inversión con cierta facilidad es en commodities, recursos naturales y mano de obra joven, abundante y pobre. Por lo tanto, en todos los sectores económicos donde no hay casi ningún mérito propio, nos tocó ser bendecidos con recursos naturales, nos tocó que hay población dispuesta a trabajar por muy poco, ahí es donde logramos todavía atraer inversión. Todos aquellos sectores donde la inversión requiere mayor talento, donde requiere un mejor marco institucional, donde requiere mirada a largo plazo, donde requiere gente calificada, donde requiere institucionalidad más sólida, nos tiende a ir muy mal en Latinoamérica en su conjunto, aunque hay algunos países que hacen una honrosa excepción. Normalmente Uruguay es honrosa excepción, pero estamos en un combo regional
que es el menos competitivo del mundo para la nueva economía, el menos competitivo del mundo para atraer inversiones de calidad ambiental y social, que agreguen valor a la transformación de nuestros productos y no solo la exportación de commodity, digamos que es muy fácil de reemplazar y prácticamente no tiene diferenciación, etc. Esta es data dura que publico en la Bolsa de Valores, que dice, estamos mal, digamos, estamos mal porque tenemos, y aquí esto es nuestro zapato chino, ¿sí? Como institución, como países. Bueno, las empresas y el desarrollo sostenible y la conexión con los ODS. Hace décadas que se discute cuál es el rol de la empresa en la sociedad. ¿Qué rol debe cumplir? Prácticamente hace 50 años que aparecen referencias al rol de la empresa. En general se hace una referencia a la empresa privada, pero sabemos que el 25% de las empresas más grandes del mundo son estatales, no son empresas privadas, y su gobierno corporativo responde a direccionamientos del gobierno de turno que nombra a su directorio. Y en algunos países las empresas estatales concentran hasta el 50 o más por ciento, digamos, de la actividad empresarial, y si uno agrega las compras públicas, como obviamente parte de la acción estatal, no privada, sino estatal, en los países OCDE, las empresas estatales y las compras públicas representan entre el 18 y el 30% del producto, y en países no OCDE, por ejemplo, el Golfo Pérsico, supera el 50% del producto. Por lo tanto, el actor económico individual más importante en todos los países del mundo es el actor económico llamado el Estado, en primera persona, no en tercera persona, empresa privada, sino que el Estado en sí mismo. Y ahí hay un gran déficit nuevamente, porque una de las conclusiones que tenemos es que nuestros gobiernos en general, no estoy específicamente hablando de Uruguay, no lideran dando el ejemplo. La cadena de suministro y la interacción con pymes más grande en todo país del mundo es de la contratación pública. Y en Latinoamérica, casi todos los países de nuestra región, y las empresas más grandes de cada país son estatales, no son privadas. Y por lo tanto, el que debe dar ejemplo y establecer el estándar es el propio Estado, y en la mayoría de nuestros países, las empresas estatales no son las de mejor desempeño, las compras públicas no han incorporado criterios de contratación que incentiven un buen comportamiento empresarial necesariamente. Hay esfuerzos, por supuesto, no es que estemos en cero, el vaso está medio lleno o un poquito lleno, dependiendo de a quién uno le pregunte, pero eso es una primera gran distinción en términos de quién estamos hablando con la empresa. El punto es que llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible para efectos del rol empresarial en la sociedad, y hay una conclusión muy interesante. Los objetivos de desarrollo sostenible hacen referencia explícita al rol empresarial. Y eso es muy, muy importante, porque en todo el resto de los instrumentos normativos y discusiones, la empresa es mencionada como parte del problema, pero no está descrita explícitamente como parte de la solución, invitada explícitamente a ser parte de la solución. Y el objetivo 17 se refiere a una alianza mundial revitalizada para el desarrollo sostenible, en el que se invita a la empresa privada. Curiosamente, el texto no se refiere a las empresas estatales y a otras actividades económicas bajo control del Estado, que sabemos que representa un porcentaje gigante, y es la oportunidad para demostrar convicción y compromiso por parte de los gobiernos, pero de todas maneras el texto se refiere a la empresa privada convocando a ser parte de la solución. Y eso es un mensaje y una narrativa en positivo que no teníamos, y que hoy día sí se tiene, para decir la solución de problemas de nuestras sociedades requiere la colaboración y la participación de todos los actores, siendo el actor económico un actor extremadamente importante. Y el párrafo 67 de los ODS, normalmente saltado cuando uno se lee los ODS, uno va a los ODS y va 17 objetivos y 169 metas, se salta la introducción, que dice los derechos humanos son transversales a los ODS, digamos, las metas son indivisibles, etc. Y también se salta el capítulo llamado medios de implementación. Y los medios de implementación lo que dicen explícitamente el párrafo 67 es que la contribución empresarial
no debe ser de alguna forma arbitraria. No debe elegir aquellos objetivos y metas donde sin hacer ninguna transformación y esfuerzo, simplemente le cambio el título y hago un rebranding. Y entonces lo llamo de manera un poquito diferente lo que ya hago, lo asocio a un objetivo y meta y sin mayor esfuerzo me autodenomino champion del desarrollo sostenible. Ya, eso es tramposo, digamos, porque eso vulnera el espíritu de lo que ha sido concordado por todos los gobiernos y actores de la sociedad en torno a los ODS. Y el párrafo 67 lo que dice, los lentes que una empresa debe usar para contribuir a los ODS deben ser aquellos de las normas internacionales de comportamiento, tales como los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, y las normas laborales de la OIT y otros principios y acuerdos internacionales en materia ambiental, de niñez, etc. Y por lo tanto, eso es lo que está concordado y frecuentemente lo que uno observa es que hay como una, no sé si es a propósito, pero ciertamente en la práctica eso es lo que ocurre, que uno va a los objetivos y metas, los divide, cuando se sabe que son indivisibles, los divide y los segmenta en aquello que es algo bien en la foto con poco esfuerzo. Y sabemos que hacer más de lo mismo no nos va a llevar a solucionar nuestros grandes desafíos, pues los desafíos necesitan transformación y necesitan cambiar modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa de refrescos que vende agua a un precio 1000 veces más caro que un litro de agua potable en envases de un solo uso, por más esfuerzo que yo haga en materia de tener buenas prácticas laborales, mi modelo de negocio mismo es un modelo de negocio que tiene que cambiar. Porque todo lo bueno que haga por un lado, obviamente, digamos, se compensa negativamente por mi modelo mismo. Si yo soy una empresa de petróleo, lo que tengo que apuntar es a dejar de ser empresa de petróleo y transformarme en empresa de energía, que se necesita, pero abandonar el petróleo y hacer un phasing out, o sea, irse saliendo del petróleo de manera de lograr, digamos, carbono neutralidad al 2050 como máximo, etcétera, etcétera. Entonces, esta conversación sobre modelos de negocio y qué es lo que hay que transformar y salirse de la periferia y de los adornos y centrarse en los modelos de negocio mismos es un pendiente grande y sabemos, tengo en la diapositiva aunque está oculta, que no estamos en camino de cumplir ninguno de los objetivos, algunas metas obviamente han mejorado, pero no estamos encaminados a cumplir ninguno de los objetivos como el agregado mundial, ninguno. Y obviamente el año pasado con el COVID hubo retrocesos en prácticamente todos los frentes. Entonces tenemos aquí una discusión. Ahora, la buena noticia es que el rol principal de la empresa es ser parte de la solución de los desafíos de la sociedad. Y hay varias afirmaciones, yo he usado una de las citas, que no habrá un desarrollo sostenible sin un comportamiento empresarial responsable que ponga en el centro de su gestión a la persona humana. Eso es buena noticia, porque es una invitación en positivo. La empresa no solo genera impactos negativos, porque obviamente los genera y es parte del problema, pero también es una invitación a ser parte de la solución y eso es buena noticia. Y las expectativas del comportamiento empresarial están expresadas en normas internacionales de comportamiento. Es decir, las expectativas no son haz lo que quieras o lo que se te antoje, sino que están normalizadas desde la OCDE, desde la OIT, desde la Oficina de la Alta Comisionada, el conjunto de expectativas de comportamiento empresarial. Y todos esos instrumentos, que no son tantos tampoco, en el caso de Uruguay están reconocidos, incluyendo los de la OCDE. El que a mí me toca servir de su órgano de gobierno, es decir, yo tengo el mandato junto a 4 personas de otras regiones del mundo de liderar la implementación de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. A mí me corresponde, digamos, empujar el uso de esta norma internacional de comportamiento que fue aprobada por unanimidad el año 2011 en el Consejo de Derechos Humanos. Nos provee lentes para mirar el rol del Estado y obligaciones estatales, incluyendo aquellas empresas del Estado, etcétera, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, pero puede ser de respetar el medio ambiente, de tener un comportamiento ético, es decir, estos lentes aplican a cualquier función que tenga la empresa, a partir de un ejercicio de debida diligencia en toda su cadena de valor, y por lo tanto un ejercicio que permita conocer cuáles son mis impactos,
para gestionarlos preventivamente. Y cuando la obligación del Estado de proteger los derechos humanos falla, o la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos falla, entra el tercer pilar, que tiene un foco en víctimas o personas afectadas. Y aquí el tema central es cuando las obligaciones estatales o responsabilidades empresariales fallan y hay afectaciones negativas respecto de personas, individuos o personas, grupos de personas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que enfrentan en la realidad práctica? El ciudadano común, que alguno de sus derechos como consumidor, como ciudadano, como vecino, como cliente, como proveedor, es vulnerado. ¿Qué pasa con ellos en la práctica? Y por lo tanto, y este es el test ácido, en definitiva, el test de la blancura, decimos en Chile. De decir, es cuando las buenas intenciones se ponen a prueba. Cuando las obligaciones estatales y cuando las responsabilidades empresariales se ponen a prueba, es cuando algo sale mal. Y cuando algo sale mal, ¿qué pasa con esas personas afectadas por lo que salió mal? Un trabajador accidentado, o un vecino, digamos, con ruidos o con, no sé, nube tóxica, digamos, puede haber un gran número de afectaciones. Y puede haber algunas mucho más graves, digamos, que causan la muerte de personas. Pero, ¿qué pasa con las personas reales cuando las buenas intenciones o las obligaciones fallan? Y en definitiva, esa es la verdad, al final del día, ese es el nivel de madurez que tenemos, esa es la prueba de la verdad, hasta dónde efectivamente estamos haciendo un buen trabajo o no, es a qué se enfrenta en la práctica una persona, por ejemplo, vulnerable, mujer, indígena, pobre, campesina, cuando sus derechos son vulnerados. ¿Qué pasa con esa persona? Y si su vida se hace miserable, ese es el test, digamos, de la realidad, de las buenas intenciones. Si tiene un camino y acceso a medios de reparación o remediación o no, si la institucionalidad está pensada para ese perfil o no. Y en general la respuesta en Latinoamérica, Uruguay tiende a ser un poquito excepcional, pero en Latinoamérica es no, 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 no. O sea, ejemplo, de casos judicializados en México, un 3% llega a una sanción, 97% se pierden en el camino, y esos son de casos judicializados, lo que significa que una inmensa cantidad de personas ni siquiera lo intenta porque da por perdido su caso. Y cuando no hay acceso o hay denegación de justicia, en la práctica todas las buenas intenciones se caen. Porque al final ese es el test de la verdad. Cuando las cosas salen mal, ¿qué pasa con las personas? No cuando las cosas salen bien, porque eso está normal que salgan bien. El punto es cuando no salen bien, y donde se pone y se desafían las buenas intenciones. Ahora, los principios rectores se han incorporado a instrumentos normativos internacionales, la mayoría de ustedes bastante populares los conocen, incluso GRI, que hay reportes en Uruguay, que han incorporado políticas públicas de arriba a abajo en distintos lugares. Voy a destacar lo que está sucediendo en la Unión Europea. Ya están incorporados a la política comercial de Europa, que se llama Comercio para Todos. Va a tener una revisión el presente año, quizás a principios del próximo año, pero es requisito tener una cláusula de desarrollo sostenible en todo tratado comercial europeo, incluyendo derechos humanos basados en los principios rectores. La Comisión Europea encargó un estudio para evaluar la factibilidad de desarrollar un marco de política pública obligatorio. La opción 4 fue la elegida, y Europa va a legislar sobre debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente. Ya entra al Parlamento Europeo su próxima sesión. Y se espera que para fines de junio haya un voto en el Parlamento Europeo. Se espera lograr en torno al 80% de votos favorables, porque hay un acuerdo político de las familias políticas, de partidos políticos europeos, en favor de este ejercicio. Y la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa en consulta. Ya terminó la consulta pública, que se llama Gobierno Corporativo, Gobernanza Corporativa Sostenible, la iniciativa de Gobernanza Corporativa Sostenible, para legislar incluyendo sobre gobiernos corporativos, obligaciones fiduciarias, deberes de vigilancia, etc. Hoy en día en Europa claramente hay una explosión de lo que se ha llamado la ola legislativa, para fortalecer desde los gobiernos corporativos. Ahí hay un gran foco, gobiernos corporativos, que es lo que partí diciendo, nuestra mayor debilidad, gobiernos corporativos,
muy poco preparados para enfrentar el futuro. Tremendamente reactivos y con un conjunto de competencias y habilidades y experiencias que no se tienen. Y si yo tuviera que hacer una sugerencia en qué fijarse y qué mirar desde el punto de vista de las empresas de DERES, son sus gobiernos corporativos, de sus empresas. ¿Qué tan preparados están para enfrentar el futuro? Podría anticipar que poco preparados. Algunos estarán un poco mejor, pero en general poco preparados, pues esa es la respuesta en toda Latinoamérica y más o menos parecido el diagnóstico. Ahora, el elemento central para poder gestionar los impactos y actuar responsablemente es el ejercicio de la debida diligencia. Y ese ejercicio de debida diligencia, para efectos de Uruguay, es vinculante el implementar la guía de debida diligencia de la OCDE, por lo tanto, no hay discusión ideológica o política al respecto, es una discusión práctica sobre implementación real. Y eso es buena noticia, digamos, es muy buena noticia. Ahora, la debida diligencia lo que permite es un ejercicio de diagnóstico, de entender y de internalizar los impactos de la empresa, es conocer mis impactos, mostrar mi compromiso en gestionar preventivamente y responsablemente esos impactos. El enfoque central es preventivo y esta es una metodología que está basada en normas internacionales de comportamiento, evitando la arbitrariedad. ¿Sí? Que ese es un elemento central, evitar la arbitrariedad, sino que se basa en normas consensuadas. El resultado para la empresa con este ejercicio es ganar legitimidad frente a la sociedad, frente a sus stakeholders. Eso permite que la empresa sea viable, que no esté litigando a la vuelta de la esquina, que no esté superada de conflictos a la vuelta de la esquina, que tenga viabilidad, la aceptación de la sociedad y que en últimas permite que la empresa sea sostenible. Por lo tanto, lo que estoy mostrando aquí es que la sostenibilidad empresarial no es un adorno lindo, es la existencia misma de la empresa. Y la empresa no va a existir si no es legítima. Y la legitimidad es lo que hay que pelear, es lo que hay que salir a buscar proactivamente, ser legítima frente a los ojos de los actores de la sociedad o los participantes de la sociedad, especialmente aquellos afectados negativamente por mis actividades o que podrían ser afectados negativamente por mis actividades. El ejercicio de debida diligencia está internalizado en los instrumentos normativos, tenemos guías que los describen, los principios rectores los describen, pero lo más importante para esta conversación es la OCDE, la guía de debida diligencia que es vinculante para Uruguay, y es una guía que se elaboró de manera participativa, que tiene mucho respaldo por parte de los actores sindicales, sociedad civil, empresariales y obviamente los gobiernos, porque esto es un instrumento intergubernamental que lo desarrollan los propios gobiernos. Y la OCDE ha desarrollado adicionalmente, estos son dos ejemplos, guías complementarias específicas de debida diligencia para sectores. Para la agricultura, existe para el sector bancario, existe para los inversionistas institucionales, existe para el vestuario y calzado, existe para algunos minerales de conflicto, especialmente del cobalto, etcétera, y hay un desarrollo específico desde la OCDE. De nuevo, todo lo que sale de la OCDE es vinculante para Uruguay. Es decir, el gobierno uruguayo, al dar el paso valiente, inteligente de integrarse a la OCDE, que me parece excelente que lo hagan, lo que hace es que acoge estos desarrollos y los hace propios y compromete su implementación, el mejor esfuerzo de implementación. El ejercicio de debida diligencia en el centro es permitir integrar la conducta empresarial responsable en políticas y sistemas de gestión de la empresa. ¿Cómo? A través de hacer un ejercicio de identificación de impactos y esa identificación de impactos convertirlo en políticas de la empresa, internalizarlo, incorporarlo a su sistema de gestión, monitorear su implementación y su efectividad, comunicar de manera transparente frente a sus partes interesadas sus resultados y el punto 6, en caso de que algo falle, contribuir, ayudar, cooperar o proveer remedio o reparación a aquellos que han sido afectados. ¿Sí? Y esta guía de debida diligencia está interrelacionada con los principios rectores de manera clara. Estos son los principios que coinciden con cada una de las fases de este ejercicio de la OCDE. Y la Oficina de la Alta Comisionada participó en la elaboración de esta guía
y a mí me tocó ir a París a dar respaldo a esta guía por parte de nuestro grupo de trabajo, diciendo, esta es una buena guía, es un buen direccionamiento, sugerimos su uso. Y la interconexión para nosotros es clara, y le damos la bienvenida porque los principios rectores son insuficientemente claros en cómo operacionalizar. Ahora, la buena noticia de esta conversación que les estoy compartiendo es que hacer lo correcto es también lo inteligente, y esto lo dice la alta comisionada de los derechos humanos, es decir, detrás de este ejercicio no solo hay deberes u obligaciones morales, sino que también hay un caso de negocio. Es una situación virtuosa donde tenemos planetas o estrellas alineadas, en el que hacer lo correcto es también lo inteligente, siempre y cuando el ejercicio o la mirada sea de mediano y largo plazo. Si la mirada es de muy corto plazo, siempre va a haber oportunidades de hacer un mejor, entre comillas, negocio de corto plazo y heredarle a las futuras generaciones el pago de los impactos negativos. Hacerse cargo de los impactos negativos. Siempre puedo hacer algo así, pero cuando uno mira en el mediano y largo plazo, hacer lo correcto es lo inteligente. Existe una coalición de asociaciones empresariales partiendo por los empleadores a nivel global, IOI, y la Cámara Internacional de Comercio también a nivel global, y luego sectoriales y nacionales, incluyendo chinos, de empujar esta agenda a nivel global, donde hay un consenso que el foco debe estar en la implementación, y hay hoy día una carrera entre todas estas instituciones por quién lo hace mejor, petroleros, mineros, la industria electrónica, etcétera. A nivel del empresariado global, esta es la declaración central del 2015, el último párrafo que compromete la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, de una muy buena noticia, un compromiso de implementación. Ha habido declaraciones posteriores en el mismo tono, pero muy recientemente el propio empresariado lo que ha dicho es que hay una relación y hay sinergia y hay una interacción entre el respeto a los derechos humanos por parte de empresas y la integridad corporativa. En la lucha contra la corrupción lo que se necesita es integridad, y de nuevo volvemos al gobierno corporativo. Y esto, la gracia es que lo dice el propio empresariado a nivel global, dice, son dos caras de la misma medalla. La lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos humanos son básicamente el mismo esfuerzo, y es el mismo ejercicio desde el nivel corporativo. Los chinos de la Cámara Internacional de Minería y Metales contratan a la OCDE para desarrollar una guía de debida diligencia para sus inversiones en el extranjero. De nuevo, una cosa sorprendente. Obviamente hay gran rezago en la implementación, hay muchos pendientes, hay muchos pasivos, hay esqueletos en el closet, por supuesto, está lleno. Pero el hecho de que los chinos declaren, y como ustedes pueden ver, que no están en un universo paralelo, es obviamente una señal muy importante de que tenemos un futuro posible. Y de hecho, esta misma organización china organizó la primera semana de la sostenibilidad en las cadenas de suministro globales de minerales en China, en Beijing, en diciembre del año pasado, reconociendo que ellos son el principal comprador de una gran cantidad de minerales en el mundo, y al mismo tiempo son el procesador y exportador de esos minerales, y por lo tanto hay un rol que cumplir. En esto participó la Bolsa de Valores de Londres, participó el PNUD, una gran participación, pero la gracia está en que está organizado en China por chinos para discutir comportamiento responsable en las cadenas de suministro. No son solo europeos, eso es lo que quiero decir con este mensaje. Y desde el punto de vista de la vanguardia, esto es el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, en octubre del año pasado, estableciendo un nuevo benchmark para empresas sostenibles, elevando la ambición en materia de liderazgo para sus asociados, que son unas cuantas grandes empresas, no tantas en número, pero sí en tamaño. Lo que dicen es, hay 5 criterios fundamentales para una empresa líder en sostenibilidad. Establecer una ambición climática de llegar a carbono neutralidad, máximo el 2050, basado en información científica. Establecer metas ambiciosas, informadas por la ciencia, de mediano y corto plazo en materia medioambiental, en materia de biodiversidad, etc. Declarar respaldo a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, hacer el ejercicio de debida diligencia, incorporar la dimensión de derechos humanos a su gestión empresarial.
declarar respaldo o apoyo a la inclusión, igualdad, diversidad y eliminación de toda forma de discriminación en la empresa, y operar con el máximo nivel de transparencia, haciendo transparente o informando aquella información que sea material, es decir, que sea relevante para las partes interesadas, relevante en materia de impactos. A mí me interesa conocer los impactos ambientales negativos y cómo los está gestionando preventivamente. Me importa bastante poco lo generoso o buena onda que pueda hacer en otro aspecto, porque para un ambientalista ese es el tema, y a eso uno puede ir sumándolo a distintos temas para distintas partes interesadas, etcétera, etcétera. Los temas materiales son los que hay que transparentar, o sea, es decir, aquello que importa o aquello que duele o aquello que causa impactos negativos. Eso es la relevancia de la transparencia. Bueno, lo bueno es que esto viene del empresariado, y el mismo empresariado del World Business Council publicó una guía para CEOs que de nuevo me parece de la mejor calidad, de realmente muy buena calidad. Dice pero lo primero que dice, debe liderar la gestión de derechos humanos en la empresa es el gerente general por mandato de su junta directiva. Es decir, la persona responsable de la implementación de los compromisos empresariales expresados en políticas es el jefe. Y por lo tanto, esto es trabajo de CEOs, que luego podrá operacionalizar en la práctica un equipo, pero quien lidera es el jefe. Lo que plantea es el ejercicio por la agenda de derechos humanos tiene impulsores, interés público al alza, regulación al alza, lo que se llama la ola regulatoria, expectativas de inversionista y relaciones comerciales en el business to business sobre la cadena de suministro. Hay un caso de negocio. Hay impulsores o presión de mercado. Harvard Business Review hace 2 años dice, esta agenda está para quedarse y en el futuro será el todo. Estos son los elementos diferenciadores porque todo tiende a comoditizarse, todos los procesos tienden a empatarse. Si yo produzco lo que sea en cualquier parte del mundo, la maquinaria va a ser la misma, el proceso va a ser el mismo. ¿Dónde hay diferencias? En los intangibles, en los soft, que se convierte en la práctica en lo hard. Lo que tradicionalmente se consideraba de secundaria importancia, lo que Harvard Business Review dice es el centro de la empresa. Es el centro de la empresa porque todo lo que tradicionalmente era hard, hoy día es commodity, por lo tanto, en la práctica todos se copian en todo y hacen más o menos lo mismo. En materia de procesos y tecnología, etc. Desde los inversionistas, esta es la curva de adhesión a los principios de inversión responsable de la ONU. Ustedes podrán ver la cantidad de dinero administrado, pero la cantidad de inversionistas institucionales, 3.200. Su CEO anunció en octubre del año pasado la hoja de ruta en materia de derechos humanos y lo que dice es menos del 5% de nuestros socios tiene una política explícita de promover el respeto a los derechos humanos a través de su portafolio de inversiones. Queremos llegar en 5 años a 95% y convertirlo en un requisito mínimo, tener una política para nuestros asociados o pedirles que den un paso al costado. Y eso es un anuncio tremendo. La versión en español está traducida, se hizo un lanzamiento en diciembre del año pasado para Latinoamérica, etc. Luego, en cosas concretas de qué hacer desde el liderazgo de la empresa. Estamos hablando del CEO que lidera la implementación de compromisos o de políticas. ¿Qué es lo que, dónde está la barrera? A nivel de conocer. La mayoría, conocer, que es entender cuáles son mis impactos. La mayoría de los jefes no conoce esos impactos, no los ha internalizado. Comprometerse a gestionar responsable y preventivamente esos impactos frente a las partes interesadas afectadas, posiblemente afectadas. Liderar, que significa no solo establecer un tono en el discurso, sino que disponer de los medios necesarios para implementar ese discurso. No basta con que yo diga que algo me importa, si no lo traduzco en acciones concretas. Y que eso requiere invertir, dar mandato, asignar responsabilidades, crear los indicadores, meterlo en la matriz de riesgo, evaluar desempeño asociado a la gestión de esos impactos, etcétera, y colaborar con otros más allá de la zona de confort en el espacio precompetitivo. Obviamente en el espacio competitivo eso no es legal, pero en el espacio precompetitivo que permita nivelar la cancha es lo deseable. Y de las conversaciones difíciles, colaborar fuera de la zona de confort, el mismo Consejo Empresarial en Latinoamérica se refiere a temas de conversaciones difíciles.
pueblos indígenas, derecho a la tierra, desplazamiento de comunidades, libertad de asociación, violencia contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, en fin, seguridad en el lugar de trabajo, desigualdad, transparencia, diálogo continuo y genuino con partes interesadas, de la debida diligencia propiamente tal, la integración de esta agenda hacia la pequeña y mediana empresa. Nosotros como grupo de trabajo hemos agregado a la lista corrupción y captura del Estado, racismo estructural, patriarcado, que son estructurales, o sea, que son parte de nuestro, digamos, día a día, pero que obviamente son obstáculos muy grandes para poder hacer avances reales. El último punto sobre gobierno corporativo y la gestión de la sostenibilidad de las empresas. Tenemos los peores gobiernos corporativos de Latinoamérica, o sea, del mundo, en Latinoamérica. Los peor preparados para enfrentar el futuro. Los peor preparados para enfrentar el futuro. Esto es información que está publicada, yo los invito y puedo compartir el link, pero es público, sobre nuestros gobiernos corporativos. En Latinoamérica va a haber una actualización pronto a partir de data, digamos, recogida a las empresas listadas en bolsa. Pero ¿qué es lo que sabemos? Es que en América Latina continúa con los resultados regionales más bajos a nivel mundial, mostrando la necesidad de implementar mejoras sustanciales en el corto plazo. Colombia y Brasil en sus gobiernos corporativos muestran un promedio mejor que los demás países evaluados. Las empresas deben seguir mostrando que los criterios de independencia de sus directorios, que son muy poco independientes, y la mayoría de los directorios está formado por familiares de los controladores y sus amigos. Y por lo tanto no hay criterios de independencia en general, muy poca independencia de los directores, y por lo tanto nadie levanta la voz para tener una voz disonante, crítica, desafiante frente a decisiones que se estén tomando. De nuevo, el groupthink. Existe una significativa brecha en diversidad en la selección de directorios. Y la representación de mujeres ha aumentado un poco en Latinoamérica, sigue siendo bajísima, pero es solo diversidad de género, no hay diversidad de experiencias, no hay diversidad de competencias, no hay diversidad de perspectivas, diversidad ideológica, diversidad de colores en términos de raza, no hay de esa diversidad. Por lo tanto, tenemos un problema grave a nivel de gobierno corporativo. La viabilidad a largo plazo de las empresas se ve afectada negativamente por la falta de evaluación e incentivos adecuados al nivel del CEO, es decir, los CEOs no están siendo evaluados por sus directorios en función del desempeño sostenible de la empresa y la gestión de sus impactos negativos. O sea, hay una desconexión ahí. Ha disminuido relativamente la proporción de empresas que evalúan la eficacia de sus directorios, es decir, directorios que ni siquiera se autoevalúan, menos que son evaluados por un tercero para evaluar su eficacia. Y finalmente, prácticamente ningún directorio en nuestra región tiene formalmente un comité que supervigile el desempeño de sostenibilidad de la empresa. Y por lo tanto, y que eso esté asociado a su trabajo. Es decir, algunos directorios a veces se involucran y tienen interés, pero no es parte de sus obligaciones establecidas por el propio directorio en términos de tener supervigilancia sobre riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Por lo tanto, esto es un panorama desolador de nuestra región porque requiere un cambio de cultura de cómo gestionar las empresas en función de un mundo, como dice el Foro Económico Mundial, lleno de desafíos o de riesgos que no sabemos ver, que no sabemos identificar, que no sabemos decodificar y por lo tanto que nos cuesta mucho traducirlo a acciones concretas a nivel de políticas y prácticas en el nivel empresarial. Les agradezco mucho su tiempo y dejo hasta aquí mi intervención. Bueno, Dante, muchísimas gracias. Ha sido una catarata de información espectacular. Sabemos que ya te pasaste unos minutos. Sí. Te pedimos que dejes de compartir solo para... Y bueno, nada, agradecerte mucho. La verdad que yo tengo un montón de preguntas, me imagino que desde las empresas también, pero no sé, no quiero comprometer a María, ni a vos, ni a Augusto, pero esto creo que amerita quizás un seguimiento de ese nuevo escenario, una nueva instancia de intercambio, porque esta nueva realidad, esta adhesión del gobierno uruguayo al OECD, me parece que amerita quizás también una nueva instancia. María, ¿qué te parece antes de liberar a Dante? Me parece que sí, Dante, muchísimas gracias. Yo solo un mensaje, es desolador el panorama, pero no bajemos los brazos. Acá están sentados justamente ejecutivos de empresas y organizaciones
y empresas, emprendimientos jóvenes, entonces están en ellos estructurarse desde cero, orientándose a estos principios para cambiar este panorama, ¿no? Ahora, la virtud que tenemos, María, la virtud que hay es que hoy día los instrumentos normativos existen. Claro. No estamos en cero. Y son consensuados, no son arbitrarios, están consensuados. Tenemos un diagnóstico en el que es compartida la necesidad de que la empresa sea parte de la solución, de problemas, de desafíos, de nuevo. Y luego no estamos en cero, o sea, tenemos el vaso, yo diría más vacío que lleno en nuestra región del mundo, pero no está totalmente vacío. Y sería imposible realistamente pensar en soluciones si nuestro punto de partida no fuera convergente o compartido. Pero tenemos un punto de partida común, los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un punto de llegada común, las metas de cambio climático, el Acuerdo de París. Tenemos instrumentos normativos comunes, la declaración tripartita de la OIT, los principios rectores y las guías de la OCDE. Tenemos metodología, que es vinculante para Uruguay, la guía de vía de diligencia. Y por lo tanto, estamos en una situación que yo diría es más positiva que negativa, porque yo estaría en una posición de decir, esto es un panorama desolador y no hay solución. Y yo diría, sí hay solución, tenemos los instrumentos, tenemos data, hay creciente experiencia, se está aprendiendo, hay una curva de aprendizaje, tenemos un proyecto regional que mis colegas les pueden compartir, bueno, no sé si hay alguien de la Oficina de la Alta Comisionada, pero hay un proyecto regional apoyado por la Unión Europea para compartir experiencia. Está participando el gobierno uruguayo como invitado, que es una comunidad de aprendizaje en materia de políticas públicas, pero también para el empresariado, etcétera. Y eso significa que si bien el vaso está más vacío que lleno, diría yo, no está en cero y lo estamos llenando. Y ese es el mensaje positivo que quisiera dejarlos, y el paso que ha dado el gobierno uruguayo y la confirmación esta semana de que son miembros observadores en pleno derecho de la OCDE, los hace sujetos de obligaciones, porque se ponen obligaciones encima, pero obligaciones en positivo, que es nivelar la cancha de Uruguay hacia arriba, para que el mínimo uruguayo esté más arriba. Y eso es muy bueno, eso es muy, muy, muy bueno, porque permite tener una discusión y una conversación desde un piso más alto, de manera de dejar de lado discusiones más bien de carácter ideológico y necesarias, y decir, concentrémonos en la implementación. ¿De qué? De lo que ya tenemos. Usando ¿qué? Los instrumentos que ya tenemos. Basado en la experiencia que ya tenemos. Y entonces que la conversa esté centrada en implementación y su efectividad se hace posible en la medida que tengamos el vaso un poquito lleno, y eso sí lo tenemos un poquito lleno. Bueno, muchísimas gracias, Dante. Muchas gracias te liberamos. A ustedes. Muchas gracias. Muy amable, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, espectacular. Me imagino que han surgido un montón de preguntas, insisto. A mí se me ocurren un montón de preguntas, pero bueno, vamos a ver cómo las canalizamos. Les pedimos que obviamente no se queden con esas preguntas sin responder, nos las hagan llegar a través de Leonora y de Cristina de Deres, y bueno, y trataremos de ver cómo le damos respuesta. Avanzamos, así somos estrictos con el tiempo. Ahora le damos la palabra a Gloria Manzotti, del equipo regional. Gloria nos va a contar un poco reflexiones desde la experiencia. Gloria es asesora regional de Estado de Derecho del Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe, con más de 15 años de experiencia en trabajo con el PNUD en diferentes contextos de países en la región de América Latina. Gloria ha proporcionado asesoría en políticas públicas a gobiernos para la formulación, aprobación e implementación de políticas y programas de seguridad. Ha apoyado a las transformaciones del sistema de justicia en América Latina e impulsó a agenda de derechos en distintos países. Ha impulsado a su vez de manera activa la innovación, la vinculación entre la Agenda 2030 y los derechos humanos, la inclusión de jóvenes, y ha contribuido a generar nuevo conocimiento y herramientas para la acción de género y Estado de Derecho.
Gloria, adelante. Muchas gracias. Y sabes que Martín, María, Leonora y toda la audiencia que nos está acompañando, creo que podemos tener ese espacio porque así vamos, si hay reacciones a la conversación, siempre Dante nos deja con muchísimas reflexiones y les prometo que van a ser las 5 de la tarde y ustedes también van a estar. Entonces, como eso, me gustaría sí, además de saludar, porque esta parte de la agenda y nosotros nos vamos a volver a encontrar en la próxima sesión indagando más sobre los documentos y las experiencias en América Latina. Entonces, como nos queda un momento, yo sí me gustaría dejar ese espacio si las personas tienen anotaciones, inquietudes o comentarios a lo que fue esta avalancha de información que nos compartió Dante, este momento, si dejamos unos minutos para poder recibirlas, si les parece bien. Gracias, Gloria. Sí, abrimos el micrófono. Sí, sí, y con Augusto vamos recopilando, nosotros tenemos nuestro día a día es en constante comunicación también con Dante, con los colegas de la oficina del Alto Comisionado. Pero ¿saben qué me pasa? Yo les cuento, ¿no? Porque les puedo contar las experiencias, el proyecto regional que nos vamos a encontrar, pero sí es interesante tener, eso también se los puedo enviar. Entonces, si hay alguna, si no ya, pasamos. Si hay alguna... Hoy Gloria están particularmente un poco tímidos. No se preocupe. Entonces, bueno, entonces voy a compartir la pantalla un momento y va a ser muy breve. Dale, Gloria, mientras compartís, yo, una de las preguntas que me quedó pendiente para Dante, pero capaz que ustedes tienen con Augusto alguna experiencia, nosotros acá desde PNUD Uruguay estamos viendo de eso que decía Dante, ¿no? De cómo medir dónde deberías impactar y no simplemente medir dónde impactas. Lo más cómodo, pero también es lo más natural, es hacer un reporte de dónde estás impactando en función de las acciones que haces hoy. Y estamos en un ejercicio tratando de bajar a Uruguay la herramienta del SDG Compass, que de alguna forma te dice dónde deberías impactar. Es muy teórico, porque obviamente es una herramienta fácil, pero también digamos, muy general. Y bueno, y también haciendo un estudio un análisis de materialidad con los distintos actores involucrados para que cruzar dónde impactas hoy, dónde deberías, en teoría, dónde deberías en función de tus actores involucrados, y donde te queda en blanco es donde te está faltando de alguna forma, y eso debería marcar de alguna forma tu estrategia. ¿Ustedes tienen alguna otra herramienta vinculada a eso? ¿Ven alguna experiencia en ese sentido? Bueno, y también esto lo dejamos para también ampliar esa conversación con Dante. Hay muchísimas herramientas dentro del programa de Naciones Unidas que en el día a día se implementan. Algunas están, como mencionaba Martín, sistematizadas o empaquetadas, digamos, en una metodología. Otras son metodologías que ustedes se sorprenderían y no de saber que son tan utilizadas en estos contextos, que son las de diálogo, consulta y todos los sistemas de alerta temprana, prevención de conflictividad, justamente para identificar, primero tienen múltiples propósitos, pero por ejemplo, hay una que es de muchísima utilidad, que es cuando estamos frente a la gestión de recursos naturales, donde imaginemos una cuenca de agua del Canal de Panamá, por ejemplo, que implica la presencia de la institucionalidad, donde la institucionalidad representa más de una alcaldía, por ejemplo, más de una municipalidad. Cuando estamos frente a la presencia de diferentes tipos de empresas. Tenemos empresa público-privada y tenemos otro tipo de empresas de soporte a esas activaciones de la empresa público-privada. Y ahí, para poder generar espacios de diseño conjunto, colectivo, hay presencia por ejemplo, no necesariamente hay
se requieren procesos de titulación de tierra, entonces en el proceso de titulación de tierra se ha trabajado con enfoque de género, pero sí, miren cómo las herramientas de diálogo, de procesos de consulta y los sistemas de alerta temprana, de prevención de conflictividad, sí, son de utilidad para esta agenda. Y otro que es súper, que ahí justamente en la reflexión de dónde impactamos y cómo medimos, pero dónde deberíamos impactar, hay muchísimos, por ejemplo, los ministerios de ambiente de América Latina empezaron a adoptar las herramientas de sistema de alerta temprana, de conflictividad por gestión de recursos naturales. Y empiezan a utilizar esta metodología para medir también el impacto ambiental. Entonces, con esta combinación de presencia del Estado, o sea, la presencia de las empresas, presencias de la ciudadanía, participación inclusiva y demás, pero como herramientas que en una primera instancia estaban pensadas para otro tipo de contextos, se están utilizando muchísimo para poder diseñar o para poder tener esto que tú dices, unas intervenciones que permitan medir no solamente el impacto directo de lo que yo estoy generando, sino también a largo plazo, digamos. Y en los sistemas de alerta temprana funcionan, en el caso de los de ambiente, funcionan para identificar dónde se debe impactar. Herramientas que tenemos en PNUD y que son, o sea, hay una metodología que es la CEIA, que va analizando el impacto económico, PNUD, y también las que toman la temperatura de la percepción de la ciudadanía, ¿no? También hacia dónde se mueve su consumo, hacia dónde se mueven sus cambios culturales. Ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia que voy a resaltar, que nos presentaron, que nos pareció muy, muy interesante, que es la usina de percepción que también está liderándose desde el equipo de PNUD Uruguay, porque ahí vamos también tomando la temperatura de los cambios en la ciudadanía, de los comportamientos del consumo. Tenemos uno de ese que es claro, nuestro Augusto, yo trabajamos siempre desde el punto de vista del ODS 16, ¿no? Porque es el ODS 16 más, pero hay un punto de ese ODS que nos llama a la reflexión del consumo responsable y la producción responsable. Entonces ahí sí. Y sin duda que tú mencionabas, Martín, como el SDG Compact, como uno de los pilotos de la organización que están estimulando, y es una alegría, y la región los está mirando a ustedes para poder identificar esto. Pero CEIA, por ejemplo, nosotros, ¿se acuerdan? Hace algunos años el PNUD y PNUD Uruguay tenía el informe, o sea, el Atlas de Desarrollo Humano, que luego tenemos, bueno, hay una unidad de medición que fue evolucionando, que también está el índice de pobreza multidimensional, ¿no? Y esa es una buena fotografía para entender dónde están las mayores o las desigualdades que habría que atender con mayor urgencia. Pero un segundo nivel es identificar también dónde está la presencia del Estado. Un tercer nivel es identificar dónde podemos encontrar activaciones. Y eso, Martín, lo que mencionas es clave y me da pie a compartir. No voy a compartir, quizás no tengamos el tiempo, lo podemos seguir viendo, pero tenemos, y esto es un poco lo que se ve aquí, es ¿lo ven bien? A mí pero es un poco miren, y también, miren qué mensaje, la región, con la excepción de Uruguay, es retadora, así que aplausos por eso. Pero no me voy a detener en esto y les pido disculpas que están en inglés, que es una presentación que nuestro director regional ha realizado, pero es cómo se va comportando la región en la respuesta a la pandemia. Entonces, bueno, cuento largo, cuento corto, menos Uruguay, todo el resto de países está teniendo muchísimas dificultades. Y esto es el impacto, económico, el golpe económico que vamos a tener y que ya sabemos, donde vamos a tener una actividad económica en la región con una contracción del 7.4%. Esto es un hecho.
Entonces, ¿si esto va a impactar de manera diferenciada a los países? Sí. ¿Esto significa la situación en Uruguay es una situación de excepcionalidad? También. ¿Tenemos elementos comunes? Sí. Y también, bueno, y también es como lo traigo porque es la estimación de que ya en una región donde la informalidad es muchas veces para países es lo que te garantiza la tasa de ocupación, no de empleabilidad. Ya está la estimación de que en el 2021 tenemos 34, bueno, en el 2020 se perdieron 34 millones de puestos de trabajo. Entonces eso va a tomar un tiempo poder recuperarnos. Y la caída del empleo informal. Y miren este slide, me gusta resaltarlo porque es también el rol que van a tener clave las micros, medianas empresas en clave de resiliencia. Y ahí lo conecto con la pregunta también de Martín, ¿no? ¿Cómo poder identificar no solamente en la medición de los avances que vamos teniendo, sino estos escenarios prospectivos? Este es muy claro, la pandemia ayer. El director de OMS mencionaba, no necesariamente es que se va a terminar en el 2021, sino que vamos a seguir transitando esta temporada de excepcionalidad, y estos son los temas que tenemos que atender. Y miren cómo PNUD se plantea los principios prioritarios para esta recuperación sostenible. El PNUD está llamado, y trabajamos de la mano con las otras agencias y con el grupo de expertos como lo mencionaba Dante, pero el PNUD está llamado a apoyar, digamos, a los países en la reactivación y la recuperación socioeconómica. Y lo subrayo porque nosotros éramos siempre, digamos, la agencia de Naciones Unidas que estábamos más vinculados quizás a otro tipo más a fortalecimiento de capacidades institucionales. Nuestro mandato es de apoyar hacer robusto y transparente los estados. Los principios prioritarios son nuestra carta de navegación, y los digo porque el primero es políticas fiscales que permitan un gasto sostenible, incluyente y amigable de la mano con el crecimiento económico. Entonces, mire, esto es el resultado de una serie de 7 consultas de alto nivel en América Latina que sucedieron el año pasado. Entonces, en la conversación de la transformación fiscal que tiene en América Latina, eso va a tener un impacto en nuestras agendas de trabajo, en nuestras agendas como PNUD, en nuestras agendas como sector privado. La transformación de las capacidades de los estados con innovación, y aquí si uno lo vincula al rol de las empresas y demás, los estados van camino a la digitalización, a la innovación y a la digitalización. Y eso es un mundo nuevo para muchas de las instituciones. Pensemos en nuestra alcaldía más cercana, pensemos cómo va a ser desde el sector privado esa interacción con esa institucionalidad. Transparencia, publicidad de información y rendición de cuentas en la gestión pública. Creo que para nuestra mañana de conversación Dante lo dejó súper ejemplificado, también con muchas veces los comportamientos de las empresas público-privadas, estas empresas estatales. La reconstrucción de la confianza y la legitimidad en los actores políticos, económicos y sociales, la ciudadanía como parte activa de la construcción de los acuerdos. Miren eliminación del uso de violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales y políticos. Bueno, las leyes, el acceso a justicia en todos los ámbitos, para todos y todas, y la equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental como objetivo prioritario. Digamos. Esta va a ser la carta de navegación. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque creo que es interesante para poder incorporar o para poder tener la información en esa conversación de experiencias. En nuestra próxima sesión vamos a poder tener
vamos a atravesar una de las guías, pero también vamos a tener la experiencia de República Dominicana. Y yo les puedo contar experiencias un segundo. Por ejemplo, los programas de recuperación inclusiva que se han adoptado en Brasil, en República Dominicana, donde para activar la generación de empleos, ¿no? Y como ustedes los tienen también. Y Uruguay ha tenido grandes experiencias en ese sentido. También Uruguay conoce, hay muchas empresas que han pasado los sellos de género, el sello como proceso. Tenemos muchas empresas uruguayas que se han sumado al sello de género como una propuesta de transformación y acompañamiento de la agenda. También hay muchas experiencias, me gusta compartir la de Costa Rica, que son iniciativas conjuntas para aumentar esas estrategias de generación de empleo como fuente del desarrollo, donde la formación es a nivel local y la formación es para poder promover desarrollos locales de generación de empresas medianas y también con ya todos los lineamientos desde la perspectiva ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llama Puente del Desarrollo Sostenible. También tenemos los programas de pequeñas, se llama Programa de Pequeñas Donaciones, y en verdad lo que es un gran programa en América Latina de activación de micro y mediana empresa que estimula esa conversación desde hace muchos años atrás del link con la sostenibilidad ambiental y demás. También tenemos, me gusta quedarme en estas porque hay a nivel de estratégico político cómo caminan los países, nos lo contó Dante, pero como mencionaba María, sí estamos, y sí hay, y no hay que bajar los brazos. Por supuesto, estoy convencida de que muchos y muchas de los que nos acompañan en esta mañana tienen también para compartir e identificar que parte de sus iniciativas responden a esta conversación más amplia, tanto nacional como global. También quiero resaltar algunos ejemplos o generar así el suspenso para la próxima semana, porque hay empresas de telecomunicaciones, entonces todo lo que sea cómo acompañar los procesos de digitalización va a ser clave en eso. Y otra que está, y también Uruguay tiene, es testiemos. Por ejemplo, y ahí Martín, te doy brevemente la palabra, pero ¿qué es esto de poder, te doy el carro eléctrico por un mes para que pruebes? O sea, lo está haciendo algunos países como República Dominicana, pero contanos si quieres, Martín, de qué se trata y cómo puedo acceder. Brevemente, no, en realidad brevemente es el proyecto MOVES, PNUD junto con otras agencias y el Ministerio de Industria está desarrollando, que es básicamente promover la movilidad eficiente, y en ese sentido la pata con el sector privado es fundamental, y ahí se fortaleció el tema de las rentadoras de autos, digamos, de las empresas que alquilan autos, para que de alguna forma lo que se hace es, se ofrece a las empresas hacer un plan de movilidad, de un diagnóstico, y en el caso de que las empresas estén interesadas, se les presta distintos vehículos eléctricos durante un mes, y en el caso de que la empresa decida, ok, estoy interesado, bueno, previamente se fueron generando los canales, ya sea para que exista en el mercado, a través de las rentadoras de auto, también a través de los bancos, para que existan facilidades en el tema de los préstamos. En fin, la idea es realmente que se instale en el Uruguay ese tipo de transporte. Acá está CUTSA, está el equipo de desarrollo social de CUTSA, que es parte de la empresa, la principal empresa de transporte del Uruguay, que se ha sumado también
de alguna forma este piloto. Así que bueno, es una experiencia espectacular que obviamente involucra el sector privado de forma fundamental. Así que ahí vemos a Bettina, ¿cómo andás? Así que bueno, en general, obviamente, mucho estudio, mucho análisis. No sé si Bettina querés vos complementar algo de la experiencia de CUTSA, porque yo el proyecto lo conozco porque está implementado desde la oficina acá de Uruguay, pero bueno, no lo sigo especialmente. Pero el vínculo con el sector privado se ha fortalecido desde ese punto de vista, digamos. Y si me parece que pudiéramos tomar un ejemplo, es eso, es decir, en vez de empujar al sector privado a que sí o sí se largue, te doy las condiciones para que lo puedas medir, porque al final lo que impulsa al sector privado al final son los números, en cierto sentido, a la hora de transformar algunas cosas. Entonces, en el impacto. Entonces, me parece que esa experiencia es muy buena desde ese punto de vista. Pero también, si les interesa, podemos llamar a la responsable del área de desarrollo sostenible acá en PNUD, que se pueda sumar y podemos generar esa instancia. Quedan pocos minutos para ser estricto con el tiempo. A mí lo que me gustaría destacar de este tipo de intercambios es las puertas y preguntas que se puedan generar. Digamos, creo que acá lo que se generó es un vínculo, un canal, un puente con la regional de PNUD, concretamente, y con eso, con todo lo bueno, el flujo, desde ideas de Uruguay que puedan servir para la región, pero sobre todo muchas ideas y experiencias de la región para Uruguay. Creo que sí, para destacar de este ciclo, y obviamente nos queda una instancia más con experiencias concretas, pero para destacar es ese puente que se generó ahora. Muchas gracias, Martín, y qué bueno, un saludo también a la colega de CUT, que la vemos. Sí, sin duda. Yo sé que no tenemos mucho más tiempo y nosotros también queremos compartir experiencias, pero tenemos. Y la próxima sesión va a tener 2 momentos. Va a ser uno donde vamos a ver esa guía de autoevaluación rápida, esa va a estar a cargo de nosotros. Espero ser súper breve y que se trata de compartir lo que ha sido esta herramienta desarrollada por PNUD, de la mano con el alto comisionado y con el grupo de expertos, entender el contexto en el que se desarrolló. Fue apenas cuando comenzó la pandemia, fue a las 3 semanas del anuncio aquel de ya hace un año en marzo de tenemos una pandemia. Entonces en 3 semanas se elaboró este instrumento rápido, que era una autoevaluación rápida para empresas en clave de derechos humanos. Es algo muy sencillo y demás, entonces eso lo queremos compartir para también poder compartir el caso de República Dominicana, que aterrizó, adaptó a su contexto nacional, legislativo y demás, la herramienta. Y pasó, o sea, cada día se suman más y más empresas a ver ese ejercicio. Es una autoevaluación, solamente es un ejercicio de la empresa. Lo único que nosotros les pedimos o queremos es que nos cuenten cómo, porque seguimos aprendiendo de esa experiencia, y lo que también vamos a prepararnos para poder dejarles recursos, ¿no? También, o sea, hay muchas experiencias, entonces con Augusto, si se quiere poder dejarles más experiencias en clave en el chat o en un listado, como para que ustedes puedan tener, y quizás categorizadas también por el área de interés, y poder tener experiencias de primera mano desde la voz, por ejemplo, de los colegas de República Dominicana. Así que yo me quedo aquí y les agradezco un montón. Con Augusto disfrutamos muchísimo también de acompañarlos y de que nos dejen estar esta mañana en Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, bueno, María. si les parece, bueno, sí, Augusto, Gloria, muchísimas gracias. Si les parece, damos cierre, porque realmente queda 1 minuto para ser estrictos con el tiempo. Sí les pedimos que no se queden con ninguna pregunta pendiente, que nos hagan llegar a través de Cristina y Eleonora todas las preguntas que puedan surgir, y también ideas para futuros encuentros, porque insisto, ahora
que aprovechemos que desde la regional nos abrieron esa puerta y entremos con todo. Bueno, Elio, no sé si querés ya dar el cierre. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar allí, por estar presente. Mañana tenemos otra instancia, otro taller, que va a estar ahí muy interesante desde el punto de vista, digamos, de aspectos legales. Todos van a recibir el link en minutitos para que ya se puedan conectar para mañana y el recordatorio. Y también, por supuesto, van a recibir el link el día anterior para el taller que mencionaba Gloria, en lo cual ya están todos inscriptos. Así que bueno, de parte nuestra, agradecerles la presencia y la disposición y esperemos que todas estas herramientas les hayan sido de interés y útiles para ampliar un poco sus perspectivas de acuerdo a lo que vienen trabajando. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.